Hola, soy Diana y hoy les voy a hablar sobre el abuso sexual y más precisamente sobre el abuso sexual infantil, contándolo desde mi experiencia y cómo es que lo veo ahora. Sé que este tema es un tema muy grande, un problema muy esparcido en el mundo y se ve de distintas maneras, pero quiero tocar este tema ya. Siento que este es mi retorno porque todo empezó aquí. Siento muchas ganas de llorar, pero no de tristeza, sino de una gratitud tan grande por la vida y por todo ese viaje que me tocó vivir. Y no solo me tocó vivir, sino que yo decidí y yo emprendí. Estoy muy conmovida por toda esta vida tan agradable que tengo y voy a contarles mm, no solo mi visión sobre este tema, sino mi experiencia y cómo es que se fue desarrollando esto en mi vida y cómo logré hacer las paces con algo que te puede perturbar y dejar traumas muy fuertes. Cómo logré abrazar lo inabrazable y cómo logré perdonar lo imperdonable. Vamos a hablar de eso. También siento que esto que me sucedió fue un regalo porque ahora que lo abrí, que lo acepté, que abracé esa parte tan horrible de mi historia, me ha permitido saber y entender y ver ahora cuánto brillan las otras personas y entiendo mucho mejor la luz que hay en ellas y por lo tanto también sé reconocer mejor la oscuridad que está en otras personas, que no significa que sean malas, solo que les falta trabajar en ellos mismos y esto me hace inmensamente feliz al compartirlo. Siento que estoy ayudando a los demás también a verlo y por lo tanto que sepan poner límites tanto energéticos como físicos y que nada oscurezca su historia. Esa cosa horrible que te pudo haber sucedido en el pasado, si tú lo recibes, te aseguro que va a ser el regalo más grande que la vida te ha dado. Espero que lo comprendan a medida que vaya hablando en el video. Sé que hay partes que son un poco más difíciles de explicar y de contar para mí, pero no se preocupen, o sea, no es algo que yo, no sé, yo no tengo como tabúes o algo así, pero sí sé reconocer ahora el contacto sano que puede existir entre un padre y una hija. Sé reconocer el contacto sano que puede existir entre una pareja y también sé reconocer cuando las personas adultas no han sanado y quieren tener este contacto con otros. Hablarlo es muy importante. Poner estas reglas claras en una relación, el hablar sobre las reglas claras cuando uno tiene un hijo, el siempre estar dispuesto a tener estas conversaciones incómodas para mí son clave. Siento que si en mi caso y en mi casa, si hubiéramos tenido la libertad de expresarnos sin miedo, sin creer que algunos temas son prohibidos, creo que nada de esto hubiera sucedido o si hubiera sucedido no hubiera tardado tantos años en sanarse o resolverse. Recuerdo cuando era niña y estas cosas sucedían cuando yo estaba a solas con mi papá o salíamos, yo aprovechaba para hablarle y a veces siento que mis preguntas o mis palabras lo llegaban a incomodar porque si le preguntaba así de que a ti te hicieron daño de niño o tú me lastimarías, tú le hacía preguntas también para hacerle ver que yo quizás era niña, pero yo entendía más allá porque podía sentir esta energía. Ahora, si tú estás pasando por algún tipo de abuso en el presente o sientes esta energía que no sabes cómo explicar de es que esto se siente raro, esto no sé si es correcto, o estás viendo algo que no sientes en tu campo energético como sano, te recomiendo que lo hables directamente con la persona y le digas de que, oye, ¿te parece correcto esto que estás haciendo? ¿Te parece correcto este acercamiento que tienes con este pequeño, con esta pequeña? ¿Te parece sano? ¿Crees que serías capaz de lastimar a alguien? Entonces todas estas preguntas yo creo que son clave también para que tú vayas sanando y vayas entendiendo y vayas profundizando en la respuesta del otro y veas si esta persona está dispuesta a hacer ese autoanálisis y esa toma de conciencia. Hablarlo es para mí sumamente importante. Creo que puede salvarte
puede prevenir cualquier tipo de cosa. Y también es una de las razones por la que estoy haciendo este video. Tanto si tú estás en un entorno en el que parece que una persona puede ser abusadora o puede ser abusada, creo que hablar es la clave. Pero hablar desde el dejar la posibilidad del análisis y ver cómo reacciona la otra persona, ver qué cosas o qué valores tiene, qué principios, hacerle preguntas profundas y esperar sin expectativas a ver qué te responde su conciencia. También mencionarles que menciono a 2 personas catalizadores en mi vida. Uno es mi papá y el otro es este tío político, que fueron abusadores ambos desde un punto de partida súper distinto. Yo pude sentir ambas energías, la de mi papá y la de este otro señor. Y por ejemplo, la energía de mi papá era muy débil. Yo siento que él se dejaba controlar por otras personas, por sus bajos instintos, y era muy blando. Le faltaba energía masculina, la energía de los límites. Sí, yo sentí que él se entregó como al hedonismo, al alcohol, a nomás disfrutar la vida, pero no el de trabajar, el de crearte tu propia vida. Le faltó estructura, le faltó toda esta energía, esta fuerza de voluntad. Y del otro lado tenía este otro señor que era policía. Por lo tanto, yo siento que sí tenía estructura, pero yo sí lo sentía como más malo. O sea, se sentía en su energía incluso que era como malvado. Él sabía que lo que hacía estaba mal. Él lo sabía, pero aún así lo hacía. Y no solo eso, sino que él tenía un modo operandi. O sea, por lo que yo pude observar, era como si él supiera cómo llegar a un niño, como si hubiera analizado todo, como si se le hiciera más fácil el abusar de otra persona, ¿no? ¿Qué aspectos hacen que una persona sea como más vulnerable? Y ahí había mente, una mente retorcida, pero había mente, había estructura, una estructura retorcida, pero había estructura. Y del lado de mi papá no había estructura, pero había un cariño malversado, emociones y de entregarse al placer desmesurado, como sin límites, sin estructura, sin orden, un caos. Del lado de mi papá había un caos. Él era un caos. Él hacía un caos con su presencia y con sus acciones, pero una ignorancia de conciencia también muy grande. Ambas son dañinas. Ambos extremos son dañinos. Ambos extremos pueden hacer daño, tanto si eres una persona muy blanda que le falta ponerse límites, que no pospone el placer por metas o construir cosas grandes en su vida, y también del otro lado, por si solamente estás buscando esas metas sin tener el corazón, sin tener contacto con tu niño interior, sin sentir que tu trabajo es el propósito de tu vida, porque obviamente esta persona no tenía la vocación de proteger. Siento que es muy importante decirles que a ninguno de los dos yo les guardo algún rencor o algo así. Puedo entender que para cada acción hay una repercusión, una consecuencia. Aunque yo siento la verdad que cuando yo era niña yo sentía que no había justicia, o pudo haberme quedado esta herida de injusticia. Creo ahora firmemente que hay una justicia divina y creo sinceramente que ya se hizo justicia para mí. Y eso lo puedo ver porque ahora me veo y al contar esta historia me sé y me siento feliz. Me siento alegre y estoy orgullosa de todo esto y ya no me oscurece ni me da miedo, y creo que eso es la justicia real. Bueno, para empezar, el tema sobre el abuso sexual ha aparecido tantas veces en mi vida, pero bueno, lo voy a recibir. El primer abuso que yo pude ver de cerca fue una sensación que yo tuve. Un día yo estaba viendo las fotos familiares y vi a mi papá con como que él me tenía a mí y la tenía a mi media hermana, que para mí es mi hermana, pero para que entiendan el contexto, era mi media hermana, hija de mi mamá.
Yo vi esa foto y sentí algo, sentí raro, sentí, hay algo que no está bien aquí, hay algo que no me termina de, ¿sabes? Fue una sensación primero. Yo era niña en ese entonces, pero fue como hay algo raro. Ese fue como el primer momento. Luego les voy a explicar lo que pudo haber pasado conmigo para que yo pueda sentir estas cosas. Pasando el tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, pero es muy curioso cómo tengo los recuerdos súper claros. Pum, pum. Entonces fue esa foto. Luego, la segunda vez fue, yo también, nuevamente yo lo sabía. Yo sentía que cuando mi papá se acercaba a mi hermana, tenía otra vez, esta energía que yo había sentido cuando vi la foto. Y yo lo sentía muy fuerte en ciertos momentos. Porque había, como saben, en las familias de escasos recursos o pobres, pues todos duermen en la misma cama, los papás duermen con los hijos y todo esto, ¿no? Entonces yo me tocaba dormir a mí y ellos estaban acostados también y yo sentía esta vibración y me daba mucho miedo y yo no sabía qué era, yo no sabía qué estaba pasando, yo no sabía qué hacer. Tenía a veces eh, sensación de querer ver qué estaba pasando, ¿no? Así de que alguien me explique, ¿no? Porque otra vez yo era menor que mi hermana, pero mi hermana todavía era una niña también. Luego otra vez, la tercera vez fue cuando un día estábamos peinándonos y mi hermana le confiesa esto a mi mamá. Otra vez sentí lo mismo, un poquito menos, pero otra vez esta energía. Otra vez, la cuarta vez, estábamos en la selva y yo vi como mi papá estaba como que tocando a mi hermana de una forma que no debería. Y otra vez estaba mi mamá y yo, pero no estábamos seguras de lo que estábamos viendo. Yo sentía que mi mamá era otra yo, o sea, otra niña, igual también, como sintiendo esto y diciendo qué está pasando, qué hago, qué debería hacer, asustada, con miedo, y esta sensación así, porque se siente, es como una energía. Y, y eso también como que yo me quedé así de no puedo entender, o sea, no puedo entender qué está pasando, no puedo entender. Y creo que esa fue la última vez que algo así sentí en mí. Y luego fueron muchos años que seguíamos como viviendo juntos, en la que mi papá obviamente ya no estaba todo el tiempo, él se iba y la verdad que fue lo mejor. También era una persona muy tóxica, bueno, no sé si sigue siendo, pero era una persona muy tóxica. No yo en ese momento no sabía que era tóxico, yo me enfermé del hígado, o sea, de que yo sentía que era como, ahora que lo veo, yo digo, es que claro, era demasiado tóxico. El hígado es el que se encarga de limpiar, ¿cierto? Como que las toxinas y todo eso. Era obvio que me iba a enfermar. Y bueno, ahora lo cuento entre risas y todo esto, pero en su momento no saben lo doloroso que fue y lo decepcionante que fue saber que mi padre podría ser de ese tipo de personas. También algo que me pasó con él fue que yo no confiaba en él, obviamente, y eso me lastimó muy fuerte, como si no pudiera confiar ya en nadie. Creo que eso me duró mucho tiempo también. Era como yo no podía confiar en nadie, ya ni siquiera en las buenas personas, porque él no parecía una mala persona a simple vista, pero lo era por su inconsciencia. Algo también que me pasó fue que eso afectó tanto mi psique que yo llegué a preguntarme, porque de niña me acuerdo que siempre me decían que yo me parecía mucho a mi papá y a veces me lo decía mi mamá como un insulto o algo así, y yo tenía mucho miedo de convertirme en él porque yo sabía que él estaba como mal de la cabeza o algo así. Y hubo un punto en el que yo había negado tanto su energía que me fui para el lado del desorden también, porque el padre representa el orden, entonces yo me fui como para la locura y estaba como que en una vida muy bohemia en donde no quería tener una estructura, y creo que si hubiera seguido por ese camino sin darme cuenta de esto, creo que sí hubiera terminado como él, quizás no cometiendo los mismos errores que él, pero quizás haciéndome daño a mí misma. Eso fue lo que lo que viví al principio. Luego me pasó a mí con un tío que de repente iba a mi colegio y solo de
recordar a este tipo de personas es como que me da como asco porque están como sucios, están como, como que hasta se me revuelven las tripas, algo así, ¿no? De sentir otra vez su energía o de percibirlos. Por eso es que también cuando somos niños y este tipo de personas están cerca a nosotros, nos contaminan. De niños no somos capaces de decir, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo no soy esto. No somos capaces de poner límites energéticos. Y por eso es que se siente fuerte. Pero tú no eres eso, no te preocupes. Si es que has pasado por algo parecido, tú no eres esa energía. Tú, como eras niño, eres muy, todavía tu energía está así como que suelta y captaste esto y te chocó tanto que de repente te como que te dejó como una mancha negra o algo así, ¿no? Pero eso no eres tú, eso es de la otra persona. Había mencionado que este señor era policía. Lo que él hacía era venir a mi colegio y se ofrecía para acompañarme a mi casa. Entonces yo optaba siempre por vías alternas. Siempre quería como encontrar un camino en el que él no estuviera para que yo pueda llegar a mi casa sin sentir este miedo que yo sentía, porque sí me transmitía mucho miedo. Recuerdo que lo que él hacía era darme dinero, como que quería comprarme dulces o cosas así, y también me hablaba de una manera como para querer. Yo sentía desde mi punto de vista del presente, siento que él quería enfermar mi mente como para que yo sintiera que eso era normal, o que si yo recibía algo a cambio de darle mi energía, pues eso estaba bien, o de que si había un intercambio, ¿no? Era como si él estuviera buscando librarse de su culpa al darme algo a cambio. Y quería mencionar esto porque esto es muy importante, porque luego yo sentía que todo dinero, o sea, yo era una niña, yo era pobre y para mí yo sí sentía que el dinero tenía este efecto en mí de que me deslumbraba un poco, pero también me daba mucho miedo. Lo había relacionado con cosas negativas. He demorado mucho tiempo en sanar mi relación con el dinero debido a esto, de sentirlo como de que no merezco ese dinero o de que está sucio, y tenía este conflicto muy fuerte. Ahora lo estoy sanando porque lo recibo y me encanta dar regalos. A mí me encanta dar regalos a otras personas, a las personas que quiero, y siempre tengo esto en mente de no esperar nada a cambio de lo material que doy, porque recuerdo mucho esta situación y pienso lo terrible que se debe sentir dar algo y esperar recibir otra cosa a cambio. Y a veces esto suena pues normal, ¿no? De que no, yo sí, yo doy nomás y voy a recibir algo, ¿no? Pero como yo lo veo es distinto. Yo siento que esto que me pasó me trabajó también. Es más importante esta energía que yo tengo, ¿sabes? Es más importante sentirme bien yo primero. Es importante para mí sentir que el trabajo que tengo o la vida que estoy llevando es digna, fuera de si tengo mucho o poco dinero. No, eso no viene al caso. Pero bueno, eso quería dejar aclarado. Como esta energía te toca de tan cerca, yo lo sentía como si energéticamente también quisieran entrar dentro de ti y sacarte como tu luz, porque cuando eres niño eres solo pura luz, eres como pura luz así, ¿no? Cuando hablo de este tema, todavía siento como vergüenza, pero es porque estas personas están en esa vibración de vergüenza y culpa, y por eso es que cuando un abusador está cerca de alguien más pequeño, cuando tú tienes contacto con esta energía y obviamente nuevamente no sabes poner límites, te lo pegan, te lo pegan y aquí y sientes esa vergüenza que esa persona sentía y sientes esa culpa y ese asco que esa persona sentía y que no ha sido capaz de sanar y sacar. Estas personas para hacer lo que hicieron han debido de tener un trauma que ellos no pudieron, que no pudieron, o sea, simplemente no pudieron. Algo también que noto es que quizá en algún punto ellos perdieron su poder personal, y la forma de sentirse otra vez como poderosos o fuertes era ejerciendo esta fuerza sobre el más débil. Y algo también que notaba, o bueno, en las personas que son un poquito
o que se nota que tienen que trabajar un poco más su conexión con su interior o que les falta esto, también es que no recuerdan muchas cosas de su infancia. Para mí, yo creo que es algo imperdonable que no te acuerdes cosas de cuando eras niño. No creo que sea como un indicio de que vas a ser una mala persona, pero es muy probable de que estés muy alejado de tu camino real o tu camino verdadero. Porque yo me acuerdo que de niña siempre tenía esto de preguntarles de cómo era cuando ellos eran niños o algo así. Y muchos de mis tíos y tías y así que no tenían mucha conciencia no lo recordaban. Yo me repetía a mí misma que nunca iba a olvidar nada, o sea, de que nada de cuando yo era niña, porque para mí eso era muy importante. Y dicho y hecho, así fue. Creo que las mejores respuestas que he encontrado han sido en el pasado. Y ni siquiera, o sea, no es que yo vaya al pasado como para causarme dolor. Creo que eso es cuando tú no sanas, cuando tú todavía no estás o no estás sanando, no estás buscando sanar. Recuerdas tu pasado todo el tiempo como una compulsión que te lastima. Pero cuando logras sanarlo, puedes ir al pasado y ver realmente qué sucedió con otros ojos, como lo estoy haciendo ahora. Es cierto que las cosas del pasado también pueden doler, pero para eso es que tú buscas la sanación. Es hacia ese camino a donde tienes que ir. No solo pretender olvidar tu pasado o olvidar tu infancia o olvidar que estas cosas malas te sucedieron y continuar. Siento que no te podría, o sea, no te estás dando, bueno, igual cada persona lo hace diferente, pero yo creo que sí es importante recordar estas cosas porque algo que compartía con otra persona a la que le estaba contando que iba a subir este video es algo que se hablaba mucho en historia cuando yo estaba estudiando. Y decían de que la persona que no conozca su pasado está destinado a repetirlo. Y a mí me quedó muy fuerte esa frase. No sabía cómo utilizarla, pero creo que en este caso va perfecto. Y bueno, eso para terminar. No todos tus familiares son perversos o algo así. Esta creencia de que todos los hombres son malos sí estaba muy fuerte en mi familia, de parte de mi mamá. Bueno, mi papá y mis tíos de parte de mi papá venían como que de una historia de mucha violencia física de parte de mi abuelo. Y hace poco vino de visita una sobrina mía que tengo. Es brillante. Yo me veo mucho en mi sobrina porque tiene actitudes y formas de ser que me recuerdan mucho cuando yo era niña. Yo recordé cómo era yo de niña y pude ver por qué me pasaban estas cosas y por qué le pasaron a mi hermana también. Yo siento que las personas que han sufrido algún tipo de abuso sexual es porque tienen mucho chi, tienen mucha energía psíquica y atraen como estas larvas, estos depredadores de energía psíquica y se quieren alimentar de ti y al mismo tiempo te contaminan. Y esto también pasa en el intercambio de energía en las relaciones sexuales. Por eso es que hay muchas mujeres que trabajan en estos como que de prostis y dan de su chi a hombres que no pueden despertar su propio chi interior, pero hay hombres que son depredadores de chi. Yo siento que estas personas, estos niños con mucho chi, nacen en familias que a veces están un poco rotas, porque eso les enseña mucho para su camino, para surgir, para aprender y para ser ellos buenos padres, buenas madres de ellos mismos y lograr grandes cosas. Y se ha visto mucho en historias de gente exitosa que han tenido padres pobres o que solamente han vivido con la abuela y todo esto, porque tienen mucho chi. Es como si el cosmos supiese que estas personas son capaces de transformar estas heridas y estos grandes cataclismos de sus vidas y luego se convierten en un ejemplo para la sociedad, para su comunidad. Y del otro lado tenemos a los que no hacen esta sanación, esta transformación y los vemos intentando normalizar la pedofilia o normalizar el acoso sexual, el abuso sexual, la prostitución o justificarlo o excusarlo, ¿no? Y esto es como la sombra de
de lo que sería esta transformación. Y siento que estas personas, estos otros como que depredadores de chi, ven, yo no siento que atacan al más débil, por ejemplo, yo siento que atacan al que tiene más chi, tienes mucha energía psíquica, toda la creatividad que puedes llegar a tener, este impulso de creación. Y siento que este puede ser un mensaje para ti que me estás escuchando. Usar esto, de usar estas heridas a favor de ti y dejar de hacerte daño. Yo siento que estos depredadores, por ejemplo, uno, son pura oscuridad. Dos, están buscando luz o de asustarte, y así se alimentan. Si tú todavía sientes vergüenza y culpa, todavía se están alimentando de ti. Tres, no están en contacto con su propio cuerpo, así que por eso es que nada los satisface. El miedo es alimento para ellos. Algo que he notado, por ejemplo, con el acoso callejero es que la idea de estos personajes que te intentan como molestar en la calle, esa es su intención. Su intención es incomodarte y molestarte. Y cuando tú no te pones en la posición de víctima, no recibes este como ataque, ellos no pueden entrar a tu campo energético. Una vez yo salí, como que había escuchado que sonreírte, aunque no estés feliz, te ayuda en tu sistema inmune. Entonces quería ponerlo a prueba, me acuerdo, y salí sonriendo a la calle y a veces pasó un señor en bicicleta o algo así, creo, y me lanzó como bueno, se podría decir piropos, pero ese no era un piropo, ya la verdad no me acuerdo ni qué dijo, pero cuando me vio que yo estaba sonriendo, le cambió la cara totalmente, hasta, no sé, como si le hubiera dado, como si su intención no hubiera tenido efecto sobre mí. Bueno, no sé cómo ustedes puedan rebotar esta idea, ¿no? En sus propias experiencias. Algo que dice una persona que me agrada mucho su contenido es que ella menciona de si yo pude hacerlo, ustedes también. Ahora, si tú quieres sanar, yo tampoco sabía cómo sanar, tampoco sabía qué hacer para que esto dejara de doler o para que estas cosas dejaran de tener un impacto tan fuerte en mí, o para dejar de tener miedo, o para dejar de tener culpa, o para dejar de sentir vergüenza. Pero emprender el camino hacia sanar esta herida me ha hecho caminar, me ha hecho moverme, me ha hecho estudiar, querer saber por qué me ha sucedido. Y si han habido momentos en los que he querido renunciar a esto, y han habido momentos de descanso en el que simplemente me rendía y decía, pues ya, sucedió y ya no puedo hacer nada más. Pero también esta parte de querer buscar, no se iba. Entonces otra vez yo tomaba cartas en el asunto y me ponía como a trabajar en esto. Los aliento a que busquen la sanación de cualquier dolor que ustedes tengan, de ese dolor que todavía sigue siendo un problema, a pesar de que quizá ustedes ya lo hayan hablado y digan, no, pero yo lo hablé más, intenta sanarlo más, intenta que no quede ni una sola manchita de eso, y te vas a dar cuenta que de lo libre que te sientes, de cómo se expande tu visión sobre las cosas. Es como si pudieras ver más luz y ya no te ardieran los ojos. Y bueno, chicos, cuídense mucho, gracias por escuchar, espero que esto les sirva y nada, los amo.